Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este octavo capítulo. En realidad, este octavo o doceavo, no importa, pero el número que va a tener este es el octavo, porque tuvimos muchos problemas en la grabación de este capítulo porque no quería salir. Pero la importancia de este capítulo es tanta así que lo estamos grabando por tercera vez. Hoy vamos a estar resolviendo principalmente dos dudas recontra importantes y después de eso nos alargaremos a hablar un poco más sobre eso. Pero la primera es, ¿cuál es la diferencia entre flexibilidad y movilidad? Y después la segunda y más importante, que siempre me la han hecho, es, ¿cuándo es más conveniente estirar? ¿Antes o después del ejercicio? Buenas, ¿Cómo estás, amigo Carlos? bienvenidos a este episodio 8, de verdad, tercera vez, espero que la tercera sea la vencida, que la dilla volver a grabar esta vaina, sí. O sea, en verdad, de hecho, para grabar esperamos, esperamos como 1 o 2 semanas más para volverlo a grabar porque sentíamos que ya es como que, mira, ya qué aburrido repetir lo mismo y que nos acordemos casi que hasta de las palabras exactas que usamos y la idea es que fuera Claro, natural, más allá de hablar del conocimiento. de lo mismo, claro, Sí, claro. sí. Sí, sí. Entonces ya cuando uno repite lo mismo es como, se empieza a hacer más una clase monótona que algo más dinámico. Entonces vamos a aprovechar, vamos a empezar y como acabas de hacer esa primera duda, ¿qué es la flexibilidad y la movilidad? ¿Cuál es la diferencia, Alejandro? No, no se me va a olvidar acá, al hecho de que es como que me vuelve otra vez a los primeros capítulos, dos capítulos que grabamos. Pero está bien, vamos a volver con esa pregunta porque realmente es la mejor forma de, de empezar el capítulo. Me gustó esa forma. Y lo cierto es que el primer día no lo supe decir tan bien como el segundo y el tercer día siento que ya lo hago mejor. Y yo creo que para poder darle continuidad y poder hablar de cosas mucho más importantes, vamos a decirlo bastante breve, y es que sencillamente la flexibilidad es la capacidad de movilidad de movimiento o de apertura de una articulación o del cuerpo, de la rotación, por ejemplo, en este caso, poder abrir más el brazo, o sea, este tipo de cosas, que sí, poder hacer esto, y la flexibilidad sería la capacidad de hacer eso pasivamente, que es el hecho de ayudarme con algo, y la movilidad es la capacidad de hacerlo activamente, que significa que los músculos participan en esa extensión o flexión. Exactamente, esa es ¿Qué decir? esa es la definición básica. Flexibilidad es algo pasivo que tú puedes llegar, que alguien te puede ayudar a llegar hasta ese punto máximo. Por ejemplo, a la hora de cuando uno estira los isquios, que tienes a alguien que te está ayudando a estirar y la movilidad es que tanto hasta dónde puedes llegar tú utilizando fuerza, básicamente. Entonces, a partir de aquí, de que ya definimos qué es eso, vamos a hablar cuáles son los tres tipos de flexibilidad, que ahí Me, también entraría lo de la movilidad. ok, ahí vas a hacer pues a mí me gustó bastante en los primeros capítulos con lo del brazo, lo vas a hacer ahora, ¿Qué es la el brazo? simplificación, que hiciste lo de Ah, cómo es sí, la sí. No, no me acordaste porque ya se me claro, olvidó. Pero sí, 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 lo voy a explicar. Entonces, tenemos tres tipos de ok. flexibilidad, que es la pasiva, la activa y la balística. La pasiva, la que acabamos de explicar, la capacidad, tu máximo rango de recorrido. La activa es la movilidad, que es tu máximo rango de recorrido móvil, que tú hagas fuerza para llegar ahí. Y la balística, que es la tercera, es, digamos, en movimiento rápido y explosivo. Digo, claro. Entonces, para explicar rápido, tu flexibilidad pasiva, por ejemplo, voy a hacerlo del brazo. Si yo llego hasta aquí, digamos que esta es mi flexibilidad activa o mi movilidad, pero si yo uso el brazo, yo puedo llegar más lejos. Esta sería la pasiva. Y una balística sería un movimiento, digamos, explosivo en el que yo de repente suelto algo, lo que hace un pitcher,
que tiene un rango de Entonces, movimiento así, para lanzar. Como es el movimiento muy rápido, puede llegar un poco más a esa rotación externa para poder generar mayor torque al lanzar la pelota. También lo podemos ejemplificar con una es un patada. karateka. Cuando tú lanzas una Claro, patada y llega hasta cierto punto, obviamente uno estira, cuando uno estira en el entrenamiento, no llega hasta un nivel, uno activamente no llega a ese nivel, y la balística es cuando lo haces de momento muy rápido, al punto que se crea ese reflejo en donde tú lanzas la patada, llegas hasta un punto y los mismos tejidos te dicen, devuélvete porque no podemos estar ahí. Entonces un punto al que no se puede mantener, es un punto, vamos a decirlo de una forma, es un punto rápido, no te puedes mantener ahí. Entonces, a partir de aquí, podemos eh, entender, o hay que entender una cosa muy importante, digamos que hay los niveles, sí, los niveles de flexibilidad, en donde la menor flexibilidad que tenemos es la activa o la movilidad, después estaría la pasiva y por encima estaría la balística. ¿Qué es la importancia de entender este orden? Que si tú entrenas, por ejemplo, la flexibilidad pasiva, tú vas a ganar rango de movimiento en la pasiva y en la balística, pero no en la que está por debajo, que es la movilidad. Ahora, si entrenas la movilidad, vas a mejorar movilidad, tu flexibilidad pasiva y tu flexibilidad balística. Entonces, por eso es bueno entrenar movilidad y no solo simplemente quedarte en un entrenamiento. perfecto. Muy bueno. Igual, ¿cómo se llama esto? A mí eso la ejemplificación con las artes marciales es mucho más visual porque capaz no todo el mundo ha hecho artes marciales, pero todo el mundo ha lanzado una patada y de hecho intuitivamente sabemos que vas a llegar la pierna más alto mientras más mientras hagas esa explosividad al momento de lanzar la pierna. Y sabemos que es recontra difícil para cualquiera, hasta para un karateca hacer, o un karateca o alguna otra persona que haga artes marciales, que, bueno, que estirar la pierna así a pura movilidad, tipo abro la pierna y estirar es re difícil, recontra difícil. De hecho es más de artista, más gimnástico o de danza, Sí, una bailarina pero es de re difícil, ballet lo puede mantener claro, porque prácticamente entrenan en esos rangos de movimiento. Un artista marcial no puede claro. mantenerse ahí porque tienes que estar de pie en dos Sí, pies tratando de reaccionar. Es un movimiento instantáneo, claro, más de explosividad, ¡pum! Y vuelves. Claro, claro. en ballet, una danza, nadie te va a pegar una patada, entonces puedes estar en la posición que te dé la gana, prácticamente. Claro, Y claro, eso es cierto. no tienes que estar preocupado porque alguien te vaya a tumbar, o por lo menos no Claro. conscientemente, y puedes entrenarlo de esa forma. Entonces, también Claro. voy a Hablando decir de algo, movilidad, yo ajá, perdí la movilidad con la caída de la la bicicleta. No me llega más lejos, pero bueno, estoy inflamado. Me caí de la bicicleta y bueno, ahí estoy. Pero por lo sí, menos no está inflamado si quieren ni saber la matado. historia, se va a quedar un canal secundario, son 2 horas de historia, así que síganlo en su canal Va a ser un secundario. capítulo solo. Y si no lo quieren seguir en su canal Claro, secundario, síganos aquí, suscríbanse, activen la campanita, porque, importante. porque para que puedan ver los contenidos Nah, que pero, vamos a sacar y los que ya sacamos también. Ahora, hablando un poco y de cómo pasa la flexibilidad, ya veo un contenido un poquito más teórico, pero para que tengan la noción de cómo se da la flexibilidad, de cómo mejorar la flexibilidad y la movilidad. Voy a hablar un poco de formación, cómo funciona la deformación de un músculo o realmente de cualquier material. Todos los materiales tienen dos tipos de deformación. Tenemos la deformación elástica y la plástica. Elástica, en una banda, tiro se devuelve. Esa deformación. Hay un punto hasta que el cual yo puedo estirar que la liga va a volver. Pero
Pasado ese punto se crea lo que es una deformación plástica, y la deformación plástica es una deformación que no regresa a su punto inicial. Si yo agarro esta liga y la estiro hasta este punto, su deformación todavía está dentro del rango de su deformación elástica, va a volver. Ahora, si yo paso y llego hasta un punto de deformación plástica, la liga va a volver solo la distancia máxima de su deformación elástica. Todo lo que pasó, o sea, todo el resto de rango que se movió, todo el resto del estiramiento, no va a volver. Entonces, por ejemplo, si esto tiene 1 centímetro, por decirte algo, de formación elástica y más de allá no puede pasar, si yo llego al centímetro, se vuelve 1 centímetro. Pero si yo estiro 2, solo vuelve 1. El otro centímetro fue una modificación por llegar a su zona Permanente. plástica. Claro. Exacto, una deformación permanente. Entonces, ¿cómo nos puede servir esto en entrenamiento? Tenemos que llegar a esa parte de deformación plástica. ¿Qué pasa cuando llegas ahí? Necesitas un mayor esfuerzo y si no eres consciente y utilizas más fuerza de la necesaria, puede llegar a una ruptura. Si no llegas a ese punto, no va a haber adaptación. Entonces, tienes que entender que el proceso de ganar flexibilidad o hasta movilidad también requiere de tener una fuerza o estar en un rango de fuerza preciso para que ese músculo pueda ganar ese rango. Entonces, esto digamos que hay dos tipos de personas que tienen que tener cuidado con esto, que son las personas que están empezando, que no saben dónde está ese límite o el rango donde deberían estar para mejorar flexibilidad, y las personas muy entrenadas porque ya su umbral del dolor ha subido tanto que ya no les molesta, no les duele, pero esta gente que ya tiene años entrenando ya sabe cuál es su punto o al punto al que hay que llegar. Entonces, aunque ellos estén cerca de su umbral, casi cerca de poder llegar a ese punto máximo donde puede haber un desgarro, ya están tan entrenados que ya llegué hasta aquí, ok, es aquí. No me duele tanto como me puede doler al principio de las primeras veces que lo entrené, pero ya sé que es aquí. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí. Claro. Sí, sí, sí. De hecho, una de las cosas más importantes que las personas deben conservar un poco la mentalidad de que tanto para el que quiera hacer movilidad, o sea, flexibilidad y movilidad, que para el que más bien no quiere hacer nunca, tienen que entender que la flexibilidad y la movilidad es una de las habilidades corporales más importantes en el sentido de una persona con fuerza pero sin movilidad o sin flexibilidad es casi... aquí en Argentina tienen una frase que me gusta demasiado, que yo siempre la estoy fastidiando con mis amigos, que dice, sos pollo. No sé por qué dicen, o sea, eres pollo, pero no sé por qué viene de ahí, pero es como, te jodiste. O sea, como no funciona tu cuerpo realmente, no tienes control corporal, si tienes fuerza parcial, digo, en el sentido, para mí es, mejor dicho, tienes una fuerza parcial porque no tienes control corporal, si no tienes suficiente movilidad y flexibilidad de ese movimiento, o de tu rango completo de movimiento en ese músculo en el que te crees fuerte. Y está por el otro lado la cuestión de eso, una persona rígida, y está por el otro lado la cuestión de que hay personas que más bien quieren tener mucha movilidad, mucha flexibilidad, como diciendo, no sé, o sea, capaz les gusta, está bien, pero hay que tener un poco la conciencia de que no sé, eso, lo que está diciendo, la deformación permanente puede ser buena, pero puede llevarte también a lesiones. Y eso es lo que iba a decir. Tanto la movilidad, el exagerar en flexibilidad como no tener movilidad puede llevarte a tener lesiones. Eso como que en los dos extremos son de cuidado. Obviamente es mucho mejor ser muy flexible, o sea, buscar esa cuestión depende para qué, porque también es eso. Si no te funciona tener mucha flexibilidad, no eres bailarín, no eres gimnasta, no eres no hace artista marcial o algo así,
capaz no necesitas tanta flexibilidad, pero sí que necesitas movilidad para poder, digo, moverte mejor, tener por lo menos una flexibilidad, una postura, o sea, una cuestión que te lleva a tener una mejor postura, porque eso, también la flexibilidad es muy corta flexibilidad también te puede afectar la postura. Entonces eso, como que la gente que entienda que es importante esos dos, no llegar a ninguno de los dos extremos, pero si vas a buscar un extremo, es mejor ser más flexible que no tener movilidad. Yo lo diría de esa forma, más allá de que es mucho más fácil lesionarse buscando demasiada flexibilidad. Sí, sí, hay personas que tienen hiperlaxitud y tienen que tener cuidado. Es, creo que es más raro ver a alguien con hiperlaxitud que a alguien que le falte flexibilidad. Eh, y esto ya es algo personal, mi opinión, creo que es más fácil salir de una hiperlaxitud, bueno, no salir, porque eso ya digamos que puede ser hasta una condición, pero entrenar una persona hiperlaxa para cortar su rango de movimiento, para cortar un poco sus músculos, digamos que es como más cómodo para a la persona que está entrando para eso, que para una persona Claro, que está tiesa porque no tiene movilidad. Digamos que en uno claro, requiere que esa intensidad de sobrepasar ese límite que tu cuerpo creó y el otro es simplemente entrenar. Por ejemplo, cuando tú ves una persona que entrena en un gimnasio y entrena con rangos acortados, esa persona vas a ver que se va acortando, pero esa persona no se da cuenta, o sea, no le duele ese acortamiento cuando está en ese uh-huh, proceso, pero cuando estás acortado y necesitas empezar a aumentar ese rango, ahí sí vas a ver el dolor. Me ha tocado verlo hasta con rodilla después de una operación claro. del cuádriceps donde hay un bloqueo, o sea, la rodilla no pasaba y uno tenía que aplicar una fuerza y la persona que estaba limitada, en verdad, sufría porque Claro, tienes que distender ese músculo claro. o hasta el mismo tendón, mientras que cuando está estirado, acortarlo es casi que un proceso natural cuando, cuando no le das movimiento. Que eso pasa mucho con, pasa con el cuerpo. Cuando no usas algo, el cuerpo, digamos que se acostumbra a no usarlo y se atrofia. Si tú no usas un rango completo, se va a ir acortando ese rango. Sí, Entonces sí, es sí. más fácil, Eh, digamos, a nivel del proceso. claro. Tengo una alumna que recién hace poco lo sustituyeron o sea, le cortaron un tendón para ponérselo de ligamento en la rodilla y después tenía que trabajar la flexibilidad de ese tendón. Fue una locura, o sea, decía que lloraba, literalmente. No, no lloraba, gritaba, no, 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 de que sí, el dolor era tanto que le salían lágrimas, pero, o sea, por eso digo, es una locura acortarse, por eso yo digo que es mucho más importante buscar la movilidad, buscar siempre practicar, tener movilidad. Yo hace rato que no hago tanto, hace un tiempo que estaba en el gimnasio, como que siempre cuando voy al gimnasio como que tengo más calma y hago más todo, tipo el entrenamiento más completo que pueda, pero lo que voy es que, y hace tiempo que no voy, y desde ese momento no hago entrenamientos de flexibilidad específicos, pero sí que siempre hago movilidad, por lo menos movimientos con rango lo más abierto posible, que es una forma de también trabajar la flexibilidad. Pero eso, como que antes lo que hacíamos Carlos y yo hacíamos capoeira y trabajamos la flexibilidad 2 o 3 días a la semana. Y los que no, aún hacíamos entradas en calor largas que llegaban hasta la movilidad, o sea, quiero decir, como que todos los días era practicar nuestros rangos de movimiento. Pero bueno, nada, para mí es recontra importante eso. Igual después tenía de ese para dar un ejemplo el de mi alumna, pero al final voy a dar otro ejemplo cuando demos anécdotas de esto. Sí, y con lo que estás comentando, yo también entrenaba, tuve un tiempo haciendo flexibilidad, ya tengo tiempo que no lo hago, pero también hay que tener en cuenta una cosa,
por ejemplo, cuando yo entreno pierna, antes de empezar a entrenar, yo hago movilidad, o trato de llegar a un rango móvil, y eso funciona porque no estoy perdiendo ese rango, esa capacidad de llegar hasta ese punto. Y esto podemos pasar un poco de la relación movilidad con calistenia. Hay muchos movimientos que requieren una movilidad. Tú vas a hacer un back lever, necesitas movilidad del brazo. Entonces, ya practicando ese movimiento, tú empiezas a dar movilidad. Obviamente, si no la tienes al principio, lo vas a tener que trabajar de alguna forma o estático o con bandas antes de guindarte a hacer un back lever como tal. Claro, Un ejercicio más sencillo, el L-sit. El L-sit es muy típico. Tengo 10 millones de ejemplos de personas que levantaban los pies y se le acalambraban o le dolía las caderas por el acortamiento del psoas o de los varios flexores de la cadera. Es sí, y muy el típico. LSIT la gente cree que el LSIT es, la limitación es el isquio de que lo tienes acortado, que suele pasar, pero más que eso es la capacidad de activar el psoas o los flexores de cadera para mantenerte ahí. Y es lo que está diciendo. Esos calambres, mira, nunca has trabajado este rango, no tienes la fuerza, te empiezan a calambrar porque no lo has trabajado. Es un ejercicio básico que si tú agarras y empiezas a entrenarlos, básicamente con elevaciones desde sentado, que son ejercicios muy básicos, lo vas mejorando. Va a llegar un punto en el que probablemente ya ni siquiera tengas que hacer esas elevaciones porque te vas al LSIT, ya estás acostumbrado y tu entrenamiento ya es el LSIT y ya ahí estás trabajando. Entonces, así como lo puedes hacer en el LSIT, lo puedes hacer en el back lever cuando ya tienes el nivel, ya decimos que no entrenamos la movilidad, pero realmente el ejercicio sí, el ejercicio que lo estamos enfocando en fuerza ya de por sí te entrena la movilidad. Es como hacer un peso muerto rumano. Dice, oye, mira, quiero trabajar los isquios, pero tú tienes un buen rango de movimiento que has ganado porque empezaste a entrenar, tú estás trabajando la movilidad de los isquios sin querer y de hecho, a nivel de hipertrofia, estás trabajando los isquios muy bien porque lo estás trabajando o estás generando hipertrofia por estiramiento. Estás usando un peso, le estás dando una carga, pero de paso estás generando movilidad. Entonces, esa forma de utilizar ejercicios que te lleguen a un rango de movimiento completo, no solo son beneficiosos a nivel de hipertrofia, también son beneficiosos a nivel de movilidad. Entonces, estás ganando dos cosas por un solo ejercicio. Claro. Y el LSIT, o por lo menos lo lindo de todos los ejercicios, como que tienen en cierto modo un nivel más, que al fin y al cabo llega un momento que ya no tenemos más movilidad, entre comillas. Es decir, como que ya llegas a tu máxima movilidad. Hay flexibilidad como la de danza y de esos gimnastas que ya tú dices, esto es algo ya medio innecesario. O sea, cuando se parten así y se van las piernas hacia arriba, tú dices, ya eso me parece demasiado, que no quiere decir que sea malo, está todo bien, o sea, cada quien para lo que específicamente le funciona. Pero lo que voy es que una persona normal, la persona que nos está escuchando ahora, o sea, no, muy seguramente no esté buscando flexibilidad Ser Jean-Claude Van Damme. de ese nivel. Sí, literalmente. Por eso, entonces, como Él que sí, pues, llega a un nivel en si el no, que no ya puede es. porque él quiere estar entre dos camiones, ¿sabes? Todo el mundo habla de esa publicidad. Hace poco también la compramos y la gente pensaba que era mentira, y es No, cierta, no, es no. bastante cierta Ojo, no sé si lo o hizo sea, entre no, dos camiones, eso, pero él tiene la flexibilidad, eso sí es verdad. eso sí es cierto, y lo que no, pero sí se dice que se lo hizo porque una de las cosas que querían mostrar realmente, primero que los efectos de video de ese momento no eran tan buenos. Segundo, que la cuestión es que lo que querían mostrar era que los camiones tenían un sistema de alineación bastante bestial. Eso era lo de la idea de esa publicidad. Pero en fin, la cuestión es que, ya, me estoy dando cuenta que estoy un poquito borroso. No solamente yo estoy un poco mejor. En fin, bueno, que la cuestión de calistenia con la movilidad es que, quiero decir, todos los ejercicios como que te llevan a un nivel más allá. Por ejemplo, hablando específicamente del LSIT, llegó un momento que dejamos de hacer el LSIT para empezar o sea, primero empezamos con el LSIT y después empezamos a subir lo más que podamos, a cortar, o sea, a tener mayor movilidad
y flexibilidad de isquios, de todo lo X, todos los músculos que se tengan que estirar, no sé si glúteos, me imagino que también tengan que estirarse un poco, en fin, para poder empezar a cerrar más y llegar a tener la B, en vez de L-sit, la B-sit. Y bueno, así como muchos ejercicios de calistenia, como que te van llevando mucho más allá. Eso que hablas del back lever, que el back lever en principio, o sea, por lo menos hacerlo la primera vez, no sabes si llega, todo el mundo siente que se parte los hombros después, pasando nada más haciendo un skin de cat. Bueno, la idea es que obviamente nos vean más que nada gente que hace calistenia en este sentido, porque el podcast más que nada de calistenia, pero el que no sepa es un ejercicio en el que pasas entre tus brazos hacia atrás y quedan los hombros así. Entonces, eso que la gente siente que se parte los hombros ahí, no, o sea, tenemos esa flexibilidad, la tenemos. La cuestión es tener la movilidad y la fuerza, que yo siempre digo que una de las habilidades más difíciles del humano, o sea, de corporales, es la mezcla flexibilidad o movilidad, mejor dicho, o la movilidad, mejor dicho, pero con fuerza. Porque hay gente que uno tiene tipo, ok, yo tengo movilidad, genial, tengo este rango, pero ya tener ese rango con fuerza es dificilísimo. O sea, flexibilidad más fuerza es muy jodido. Sí, y sí. De hecho, creo que en el banco de shorts del canal podemos buscar Skin the Cat y ahí lo van a conseguir. O sea, sí, sí. Y si no, No, en sí. busca en YouTube Skin the Cat y le va a hacer el movimiento. Tampoco es que es un movimiento oculto que nadie conoce. No sé. Si les intriga, si realmente no saben qué ejercicio es, lo pueden buscar y lo pueden ver tranquilamente. Si no, ahí está aquí abajo, se pueden suscribir, lo buscan, se meten en el canal, buscan shorts y ahí está. Skin the Cat. Eh, Skin sí, de gato. Despelleja el gato. ¿Sabías que eso es lo que significa? sí. Yo nunca supe por qué. Yo nunca Es raro, no sabía y pero sí. muy raro. Sí, sí. Muy raro. Pobre gato, pero bueno. De Entonces, hecho, mi gato menos mal que está dormido. sí, porque si no lo pongan a hacer skin de cat. Se va. Se va de la casa. Dice, ay, se me fue el gato. ¿Y qué? Para allá va, yo he vivido esto en otras vidas. Claro. No sé, ¿tienes algo más para decir o tú tienes alguna pregunta? Obviamente yo tengo alguna que otra cosa para decir, pero bueno. Bueno, relacionado a lo que, a cómo llevamos las cosas a nivel de entrenamiento, creo que es importante hablar de errores, de los errores comunes, que ya mencioné Claro. uno que era el rango de movimiento, o sea, y lo menciono otra vez porque quiero recalcarlo, o sea, traten de entrenar en el mayor rango de movimiento. Obviamente, si tú, por ejemplo, estás en un gimnasio, entrenas press banca y nunca llegaste a tocar la barra al pecho. Y tú dices, no, mira, que vi el podcast de estos locos que dicen cosas y ahora quiero llegar Que al hablan pecho. del estilo de Si lo vas a hacer, no lo hagas con el peso que tienes o con el que normalmente mueves, bájale peso porque obviamente si estás llegando a un rango al que nunca habías llegado, te va a costar más. Si le bajas peso, empiezas a trabajarlo y después de ir Claro. progresivamente vas a ir subiendo. Eso, por ejemplo, me pasaba mucho cuando hacía sentadilla, entramos sentadilla con peso, que llegaba a la mitad, llegaba a la paralela. ¿Qué pasó? Yo Claro. quería bajar más, pero si bajaba más, no podía levantar ese peso. Entonces empecé a quitarle peso, bajaba y empecé a construir esa fuerza desde allá abajo. Tenías más movilidad y empecé a ganar esa fuerza a tal punto que probablemente si yo hago sentadilla hasta la mitad puedo levantar más peso que si bajo completo. Pero no me interesa. En general no me interesa poder llegar hasta la mitad. En tal caso, un poco más arriba si quiero entrenar algo más explosivo, aprender técnicas de salto, pero ya eso es muy específico. Pero en general, si quiero trabajar mi fuerza completa a nivel de pierna en una sentadilla, yo bajo completo. De hecho, mi estiramiento, mis calentamientos, parte de mi calentamiento es quedarme abajo con el peso. Casi hasta con el peso que voy a manejar en el entrenamiento. Entonces me quedo ahí, lo hago hago ciertos movimientos como para calentar y ya después es que me pongo a hacer ese peso. Porque quiero no perder esa movilidad, quiero ser móvil, quiero tener la capacidad de
poder estar en una postura, entre comillas, incómoda, que realmente no debería serlo. Esa postura de la sentadilla abajo no debería ser incómoda, debería ser la más cómoda del mundo. Llegar ahí y estar tranquilo hasta teniendo 100 kilos encima, ¿sabes? Como, mira, estoy aquí, estoy tranquilo, puedo sacarlo y estoy cómodo. Siento que no estoy forzando ninguna musculatura. Exactamente. Mira, yo no sé, yo quiero meter aquí un poquito, porque no hemos dicho de ninguna forma como específicamente porque hablamos de movilidad y flexibilidad en sentido más allá de la importancia que hemos dado general. Quiero decir un poco los beneficios y después hablar un poco de algunos mitos y bueno, después vamos con las anécdotas, pero no sé si tú tienes algo para hablar antes. No. Y hay que resolver la duda que dijimos en el principio. Pero bueno, primero los beneficios. Claro, pero Después, esa duda la resolvemos. al final. No, esa debería ser al Sí, claro. final, final. Al final. Pero No, sí, antes de las anécdotas. pero exacto, antes de la anécdota, porque eso también va un poco con los mitos, lo de entrenar antes, estirar después. Entonces eso entra Claro. dentro de los mitos. De verdad, exactamente. De verdad. Bueno, en principio, yo tengo beneficios, o sea, cosas bastante obvias, pero que no nos damos cuenta y por eso lo queremos recalcar, es entre los beneficios de la flexibilidad y la movilidad está la reducción del dolor crónico, o sea, no para todo tipo, pero quiero decir, si tú tienes un dolor que sea por alguna enfermedad, alguna eh, algo que no tenga que ver específicamente con la movilidad, bueno, no es que la movilidad te va a ayudar, sí, pero no es que te va a quitar todos los dolores. Pero es importante que se sepa que sí, te va a ayudar. Por ejemplo, muchos de los dolores que tenemos en la espalda, en el cuello, ese tipo de cosas, es por contracturas. Así que te va a ayudar con eso, con las contracturas más que nada. Después, mejora de la postura, recontra importante. Incrementar, bueno, esto es un poco más específicamente de si depende de la movilidad que tengas, de la flexibilidad que tengas, pero incrementar la capacidad respiratoria al abrir un poco el tórax, si tú tienes todo esto cerrado, obvio que sí. Después, mejorar la circulación, también un poco, o sea, sí, un músculo rígido también, o sea, se llena de sangre y es un poco más difícil que pase la sangre por ahí. Un poco a nivel ya bastante más de corroborar esa información con ciencia, pero bueno, sí que es cierto que un músculo rígido es un poco menos habilidoso, qué sé yo, por así decirlo. Después, lo que decíamos de la longevidad, o sea, el hecho de que aumenta la longevidad funcional, o sea, un poquito de que a nivel, una persona que practique la movilidad durante toda su vida, por así decirlo, va a tener mayor capacidad de moverse, va a conservar sus habilidades, por lo menos motoras, y además a nivel cognitivo también es muy bueno la propiocepción o ese tipo de cosas. Crecer con movilidad es importantísimo para poder conservar también el cerebro. Uno piensa que moverse solamente es cuestión del cuerpo, pero el cerebro hace mucho trabajo ahí. Y bueno, después la cuestión de contribuye al bienestar emocional en el sentido de que mejor, o sea, si te sientes bien, si no te duele el cuerpo, si te puedes mover suficiente y puedes sentir que tienes control corporal, o sea, creo que es algo que realmente te va a mantener un poco estable a nivel emocional, quitando problemas de otras cosas, ¿no? Si tienes problemas de dinero, qué sé yo, eso no te lo va a quitar. Pero bueno, es peor tener problemas de dinero y dolor corporal que solo tener. Perdón, es peor, sí, exacto. Es peor no tener dinero, problemas de dinero y dolor corporal que solo tener problemas de dinero. Y todo el cuerpo es peor. En fin, bueno, eso. Ahora con los mitos sobre movilidad. No sé si tú querías agregar algo de, de los beneficios. Lo que dije fue un poco más generales, pero es No, para no. un poco para dar un poco más de la visión. O sea, creo que Bueno, vamos con los mitos entonces. explicaste muy bien Sí. los beneficios. O sea, los mitos. ¿Con cuál mito quieres empezar? Este me lo lanzó GPT, porque claro, los mitos son no difíciles, difíciles de recordarse.
y uno es muy típico de eso es para yogis y bailarines y gimnastas, en la flexibilidad. Y bueno, ya lo venimos diciendo. No, o sea, la movilidad, sobre todo, me gusta mucho la palabra movilidad porque te da la connotación interesante e importante de que te da movimiento, o sea, necesita movimiento, ¿cómo te mueves si no? O sea, tú dices, no, bueno, yo necesito la movilidad solamente para caminar y escribir en la computadora, hasta que necesites un poco más hasta que tienes que agachar. te des cuenta que estás duro, hasta que te dejas que agachar y te revientes la espalda baja, tengas eso, ¿cómo se llama? Lumbago, o sea, es terrible. Entonces, por eso, la movilidad es para todos, la flexibilidad no tanto, pero te ayuda a tener mejor movilidad. O sea, no, bueno, lo que veníamos diciendo, si movilidad te ayuda a la flexibilidad, pero sí que todo es importante. Sí. Eh, ajá. ¿Tú tienes otro? Creo que está el mito de estirar para que no te duele al día siguiente. Tiene sus pros, sus contras. Entonces, voy a tratar de ser como que lo más conciso para no extenderme, porque esto es un poco más complicado. Pero estirar para que no te duele al día siguiente o estirar el día siguiente es tan efectivo como poder ir a hacer una caminata, como volver a hacer un ejercicio Pero la vuelta a la cama, creo. muy baja intensidad, porque ese dolor al día siguiente es básicamente un proceso inflamatorio, porque es una reacción del cuerpo ante un estímulo que tú le diste, que no, normalmente si te duele es porque es la primera vez o estás en las primeras veces entrenando o haciendo algún movimiento. Entonces es una respuesta del sistema inmune. O sea, cualquier actividad que aumente la circulación sanguínea, el flujo sanguíneo, puede ser caminar es, lo dijimos creo que en el capítulo anterior, es la mejor recuperación activa que puedes hacer. O sea, y no te cuesta nada, literalmente caminas para hacer casi que todo. Entonces salir a caminar te ayuda con esa recuperación, con ese aumento del flujo sanguíneo, hacer ejercicio de muy baja intensidad. Si lo vas a hacer con el mismo músculo que te duele, mucho menos intensidad todavía. El estiramiento cumple más o menos la misma función. Entonces puedes utilizar un estiramiento tranquilo, relajado, no te excedas porque tus músculos todavía no se han recuperado. Y hazlo hasta un punto en el que, oye, mira, ya no me duele tanto. No te lo va a quitar al 100%. O sea, eso no va a pasar porque, de nuevo, es una respuesta inmune. Pero sí te puede ayudar un poco. Entonces, ese mito funciona, pero no funciona porque sea estiramiento. Funciona porque estás haciendo una actividad que aumenta el flujo sanguíneo. Claro, y es mito, para que la gente entienda, es mito que no. Es mito porque no es directamente proporcional en el sentido de que no porque estires más, no porque hayas estirado, no es que no te va a doler, no es que te va a doler menos porque estires más, no. O sea, quiero decir, si ya estiraste poco o mucho, obviamente mucho sería no exagerado. Quiero decir, si estiré 3 segundos, no es lo mismo que estirar 10 segundos, pero no exagerar la, la, el estiramiento. Entonces, a lo que voy es como una cuestión tipo, estires mucho o poco, no va a afectar por mucho al día siguiente lo que te duela. Si te iba a doler, capaz es mejor, te va a doler menos, pero no es que no te va a doler. Eso como que por eso digo que la gente lo puede tomar como que entonces me estás diciendo que sí o que no. Sí, te va a ayudar a que el día siguiente te duela quizás menos. Pero creo que también tiene que ver más con, si no me equivoco, con la rigidez que puedas llegar a tener, a generar de justamente lo que me pasó un poquito a mí con la caída. Yo hoy tengo movilidad, porque fue ayer la caída, para que el escucha, quien me escucha entienda. Me caí ayer y hice, lo que único que hice fue sin dolor, más allá de que me duele casi que todo, pero sin dolor, mantuve el movimiento
me hice masajes también sin dolor, porque obviamente si está algo a punto de romperse, si le hago mucho y me duele, me quiebro más. Entonces, nada, eso, sin dolor. Hice movilidad, ¿para qué? Para que hoy yo pueda todavía permanecer la movilidad, porque si no, lo típico que pasa es lo que a todos nos ha pasado si te golpeaste un dedo al día siguiente, está inflamadísimo, no lo puedes ni mover, no lo puedes, o sea, ni, no, entonces por eso yo puedo mover hoy la muñeca y también sé que no tengo ningún daño realmente grande por una cuestión de eso, no se inflamó y no tengo ningún morado, pero bueno, eso es un poco a lo que voy. Me duele, tuvo un shock, o sea, realmente el golpe fue mucho, pero la muñeca permanece, o sea, móvil gracias a que le di movilidad. Bueno, no sé, es un poco yo como lo puedo compartir en el sentido de decir tipo, cuando entrenas, si entrenas fuerte, después le das un poco le ayudas con flexibilidad para volver a la calma y regresar los movimientos, los músculos al rango completo, diría yo. Sí, en el proceso de recuperación el movimiento es muy importante para, o sea, para no perderlo. Más que de flexibilidad es movilidad, cuando pasa Sí, algo claro. así. Es Sí, movimiento. yo no hice esto. Yo hice solamente Sí, movimientos. porque normalmente uno dice Perdón. flexibilidad y por alguna razón flexibilidad es como que sinónimo de voy a llevarlo al límite hasta donde me No, empieza a doler y es como, no, exacto. no tanto. Exacto. Bueno, ese puede ser un segundo cuando estiro. Tiene que doler, hasta dónde tiene que llegar, qué tengo que realmente hacer. O sea, eso creo que es un poco importante ir ahí. Y creo que lo puedes resolver tú y un poco bastante lo más breve posible, porque creo que con decir Ya, qué no hay que hacer, ya se sabe qué hay que hacer. ¿con qué? ¿Con qué? Repite. Estaba pendiente de otra cosa. Eh, hasta dónde tiene que estirar la persona que estira. Si es el estiramiento, ajá, pues, ok, ya justamente me da risa porque ya deben saber más o menos la respuesta de la segunda pregunta que hicimos al principio. Pero bueno, si es post entrenamiento o si es un estiramiento específicamente porque estoy entrenando la elongación, el estiramiento, la flexibilidad, hasta dónde debería estirar, más o menos. Que, claro, ahí viene algo, o sea, ya estaríamos respondiendo a la pregunta en general, así que me voy a lanzar por ahí una vez. Sí, esperamos por la Entonces, pregunta. No, bueno, sí que vamos a responder la pregunta. si vamos a responder una vez para poder categorizar cada una de las cosas. Entonces, ¿cuándo se entrena? ¿Cuándo se estira? ¿Antes o después? Aquí es una cuestión de entender los procesos fisiológicos y que tú antes de entrenar, tú quieres rendir lo máximo. Tú quieres llegar y primer ejercicio quiero rendir una vez. Entonces, ¿qué necesita tu cuerpo? Estar preparado. Para estar preparado necesita un flujo sanguíneo, necesita una buena lubricación de las articulaciones, necesita que tu cuerpo ya esté a nivel del sistema nervioso preparado para generar fuerza o la mayor cantidad de fuerza que tú necesites en ese momento para tú hacer el ejercicio que quieres hacer. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Tú necesitas primero movilidad, necesitas movilizar, necesitas hacer movimientos activos, necesitas también eh, lubricar las articulaciones. ¿Cómo haces eso? Con movimiento. Puedes hacer movimientos, por ejemplo, en los hombros, puedes hacer giros con los hombros. Esto capaz no estás llegando a tu máximo rango de movilidad, pero ese movimiento genera una reacción de lubricación en las articulaciones. Pasa en los codos, rodillas, caderas, pasa todo. Entonces, empezar con un trabajo de movilidad leve es lo más importante. También eso va a ayudar a subir la temperatura de los músculos, estar en una situación ideal para después poder generar fuerza. Entonces pasas con ese calentamiento de movimiento activo y después podrías pasar a movimientos balísticos, no tan exagerados, pero sí movimientos balísticos donde le exijas al músculo como que reaccionar, no de una forma muy exagerada, no vas a agarrar y te vas a hacer una patada súper rápida, pero sí puedes hacer estiramientos y cada vez vas a ver que esa movilidad va a ir aumentando. Entonces, eso es una buena Soltar, claro, forma claro.
Y bueno, Es lo que ya, hago normalmente con las muñecas. exacto, en las muñecas tú no exageras, sino que tú empiezas a mover No, y, no, claro, y ya después de que haces esa movilidad, la activa, la balística, ya puedes empezar a trabajar el trabajo. Puedes hacer el trabajo específico del ejercicio, empiezas digamos, esa carga hasta el peso máximo que vayas a usar. Si vas a entrenar, por ejemplo, vas a hacer dominadas, tu calentamiento puede ser, te guindaste, empezaste a hacer movimientos escapulares, tienes una banda, pones la banda para hacer el movimiento con menos fuerza y eventualmente llegas al punto donde oye, voy a hacer dominadas ya estoy caliente, ya mi cuerpo está, ya, ya hice el movimiento, pero lo hice con menor intensidad, ya puedo empezar. Entonces, ahí es cuando funciona bien este tipo de estiramiento. ¿Por qué no se recomienda hacer el estiramiento pasivo antes de entrenar? Porque los músculos tienen digamos, un sistema en el que si tú estiras por mucho tiempo, por tiempo prolongado, el músculo se relaja. Y tú lo que menos quieres cuando vas a empezar a entrenar es relajarte. Entonces, eso es, eh, creo que es el uso muscular, si mal no recuerdo. Que tú lo estiras y te dice, ok, relaja. Entonces no puedes hacer ese tipo de estiramiento porque vas a a rendir nivel menos. químico, o sea, se genera una química que relaja el músculo, o sea, no es algo mental. No, 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 es que no, el es músculo algo fisiológico. Son receptores que están dentro de los músculos que te dicen relájate. ¿Sabes eso? El receptor dice, y exacto. obviamente ese receptor altera no no el impulso del cerebro al músculo o a la unidad motora, sino de la unidad motora hasta el músculo. O sea, ya es algo intramuscular. Ah, Entonces, no es exacto, bueno exacto. hacerlo, pero ese tipo de estiramiento es bueno hacerlo al final, porque si tú terminas un entrenamiento y estás todo cargado, todo, digamos, tenso, te ayuda a soltar. Ah. Pero aquí es donde viene también errores que comete la gente, que es cuánto tiempo tiene que durar el estiramiento. Si tú vas a hacer un ¿Y estiramiento, cuánto, ajá, y cuánto estirar? O sea, quiero decir, exacto, ¿cuál es bueno, la capacidad de flexión o de estiramiento, de elongación de la unidad, por así decirlo? exacto, eso también es Porque hay importante. muchos Entonces, que exageran. tenemos que si acabas de entrenar, acabas de hacer un ejercicio muy fuerte o tu entrenamiento fue pesado y lo que quieres es relajar, de 5 a máximo 10 segundos de estiramiento por músculo, crean este efecto, el efecto de, para estar tenso, bueno, me relajo. 10 segundos, no necesitas más. O sea, eso crea el efecto de ¿Qué relajación. rango? Entonces, Perdón que te interrumpa, pero creo que lo más importante es decir eso, ¿qué rango? rango de qué? De estiramiento. De estiramiento, sí, o Ah, sea, no, quiero no, decir, yo tensión. estoy aquí. No, cuando sientas tensión. O sea, obviamente Sí, tú no, estiras no, por hasta el eso. punto donde tengas tensión, no puede haber dolor. Tiene que ser una tensión de, realmente cuando vienes después de entrenar, estás como estás bombeado, tienes el músculo lleno de metabolitos, está lleno de sangre porque hay, digamos, una inflamación local, fisiología normal del músculo. Tú estiras hasta un punto en que se sienta tenso, incómodo, pero que no te duela. Claro, Porque si te duele ya se está exacto. pasando. Y no puedes excederte porque estás estirando porque acabas de entrar el músculo. Entonces el músculo está desgastado, tiene micro rupturas, tiene micro Claro, desgarros. Si se te va la mano, lo puedes desgarrar. te Entonces desgarra. tiene que haber una Claro. tensión. Esos 10 segundos vas a sentir que va a soltar y ya está. ¿Quieres repetirlo después? Ok, hiciste empecé a tirar los otros músculos y volví a hacer esto otra vez 5 o 10 segundos. Está bien, no pasa nada. Ahora, si tu objetivo es generar mayor flexibilidad, o sea, es lo que comentamos al principio de la deformación plástica para aumentar esa flexibilidad, hay dos cosas importantes. Primero, hazlo en una sesión distinta, o en tal caso, si lo vas a hacer en una sesión que sea una musculatura que no trabajaste, porque un entrenamiento de flexibilidad requiere
la misma intensidad que un entrenamiento de fuerza. Un entrenamiento donde vas a levantar carga, vas a mover tu cuerpo, ya sea con tu cuerpo o con cargas externas. Requiere la misma intensidad. Solo que en este es estático y estás forzando el músculo. Entonces no puedes estirar un músculo que ya está previamente dañado porque lo puedes desgarrar. Como hay menos fibras, que de paso están fatigadas, no son las mismas señales, la capacidad de desgarro aumenta. Entonces, eso Sí. primero, tiene que ser en una sesión aparte. Puedes entrenar fuerza en la mañana y en la tarde estirar. Bueno, puede ser, puede funcionar. Eso primero. Y segundo, la duración del estiramiento. Para llegar a esa fase plástica, pueden haber dos formas. Y en verdad esto, si nos estás viendo y estudiaste ingeniería y viste la deformación de cuerpo, o sea, aquí hay máquinas que tenían la tensión de la resistencia del material y esas máquinas no son rápidas. Esas máquinas te van subiendo progresivamente esa fuerza o ese esfuerzo y empiezas a ver la deformación. Si lo haces muy rápido, puede hasta quebrarse una vez y no ves nada. Entonces, de la misma forma funciona. Tienes que empezar con una fuerza, una tensión y empiezas a mantenerla. Cuando sientes que llegas a ese punto donde, oye, mira, aquí te quedas. Que se mantenga el tiempo para que esas fibras, lo primero que va a pasar es lo que comenté, se van a relajar. Probablemente en ese momento se relajen, tú puedes darle un poquito más y mantenerlo. Empieza a crear esa deformación plástica. Entonces, para eso necesitas durar más de 30 segundos, por lo menos 40. De 40 segundos, un minuto es como el tiempo perfecto para el estiramiento. De ahí puedes hacerlo en series, puedes hacer 3 series. Mientras haces, por ejemplo, si vas a hacer ambos lados, vas a hacerlo con las piernas de un lado, pasas al otro y vas cambiando. Hay forma, en fisioterapia se puede usar la musculoenergía o FNP, que también funciona, pero ya ahí sí necesitas la ayuda externa de alguien y de alguien que sepa usar la técnica para generar ese tipo de cambios. Pero lo más importante, lo que quiero que te quedes es, si vas a hacer o si quieres mejorar tu flexibilidad, hazlo en una sesión aparte y que el estiramiento dure más de 30 segundos. Si quieres relajar el músculo, lo puedes hacer apenas en tu entrenamiento, el que sea, y menos de 10 segundos. Bueno, ya vamos por casi 55 minutos, así que vamos a ir terminando. Pero bueno, igual creo que los mitos, más allá porque resolvimos varios en esta pregunta, por ejemplo, ya deben saber con lo que hemos hablado, el saber si estirar antes de entrenar es malo. Ya lo dijimos. O sea, malo no Eh, es, pero no es óptimo. O sea, estás perdiendo exacto, rendimiento. exacto. O sea, no te vas a Igual, morir por igual, estirar antes, ¿sabes? igual yo considero que hay algo muy importante que el músculo no funciona exactamente igual que un material sólido como, no sé, como el vidrio, que si está frío se rompe mucho más fácil que obviamente cuando está fundido, por así decirlo, obviamente como tiene más flexibilidad, o con el metal, no sé. A nivel de Pero sí, propiedades físicas, sí, es un material. Lo que pasa es que el músculo se puede contraer. exacto, O sea, pero claro, es lo contraer que de forma activa porque eso es otra cosa. pero yo he visto más posibilidades, o sea, he visto más, o cuando más suelo ver lesiones o malas pasadas a nivel de capaz te dolió algo de más, no sé, o no supiste, o capaz puede ser una cuestión también de que la sensación corporal por ahí no es la misma cuando hace mucho frío. Aquí en invierno a los alumnos les pongo a decir, tipo, calienten bien, o sea, antes de hacer cualquier estupidez. Entonces yo digo, en la flexibilidad no vengan tipo, y así ya, no, o sea, como que a mí en lo personal no me gusta. Yo no lo recomiendo, más allá de que normalmente la ciencia no dice que por el hecho de que haga más frío o más calor,
se te va a romper el músculo solamente por hacer flexibilidad. No te conviene, por una parte, si vas a entrenar, no hacerlo en ese momento. Bueno, ya llegamos a los 16. Perdón, a los 55 minutos. Bueno, eso no te conviene. Y después, en lo personal, he visto más personas, no te digo que lesionadas que se rompieron un músculo, pero sí, después no pudieron entrenar bien porque, qué sé yo, estaban fríos y calentaron exageradamente. No sé. No quisiera que ahondemos en eso, a menos que tengas algo muy importante para decir o digas que No, o sea lo contrario. que la temperatura corporal también depende de la temperatura de tu entorno. Si estás en un entorno muy frío, vas a tener que tardarte más, y no solo a nivel muscular, sino el clima frío normalmente es como el frío, tu cuerpo cuando entra en la fase de descanso, de sueño, es mejor en un entorno frío. Estar en un entorno frío también hace que tu cuerpo se comporte como que con más lento, más, sea como que más lento a la hora de reaccionar. El frío también influye en los impulsos eléctricos. Entonces, el calentamiento hace que tú puedas llevar a tu cuerpo a una temperatura óptima, que obviamente si estás en un entorno caliente vas a tardar menos que si en un entorno frío. Entonces, imagínate hacer un estiramiento que, como ya mencioné, un estiramiento así exagerado es lo mismo que empezar a hacer un ejercicio. O sea, tienes que calentar. Es más, de hecho, si tú quieres hacer una sesión de estiramiento, de flexibilidad, haz un calentamiento primero. O Eso sea, está no, bueno. que Perdón quiero que... estirar. Y eso me lo dijo de paso. No sé si tú te acuerdas de un chamo en la Simón que se la pasaba trotando. Después dejamos de verlo, que el chamo creo que se hace con pértiga, una broma así. Y cuando yo me lesioné la rodilla, él me dijo, no, mira, antes de estirar, no, ponte, da unas vueltas antes de que te pongas a estirar. Y es verdad, o sea, que es como que calienta para estirar. Sí, Porque si sí, tú sí, lo vas a sí. estirar, vas a forzar ese músculo, por lo menos que tenga ese flujo sanguíneo, que tenga esa capacidad de, oye, mira, ya estoy en temperatura, ya puedo exigirme un poco Claro. más para no romperme. Creo que la mejor forma para que las personas, donde meter el entrenamiento de flexibilidad, sobre todo, pero movilidad donde quieran. Movilidad, de hecho, movilidad es con lo que se calienta normalmente, o sea, con lo que se empieza a entrar en la postura. Yo ahora, de hecho, voy a decir una técnica de programación neurolingüística que yo utilizo en mis clases, por así decirlo, para esto, pero ahora voy con eso. La cuestión es que si van a practicar la flexibilidad, que es esa cuestión de ponerle mucha presión o sea, mayor presión que la normal, para conseguir mayor rango de movimiento, sobre todo el pasivo, que esto que estamos diciendo, que hasta por ahí te duela un poquito, eso lo tengan entendido que es como un entrenamiento específico. O sea, estoy entrenando. ¿Qué? Flexibilidad. Así como entrenas para hipertrofia, para definición, para lo que sea, estás entrenando flexibilidad. Entonces, por lo tanto, ¿dónde hacer flexibilidad? ¿Dónde entrenar flexibilidad? O sea, después de haber calentado. ¿Y cómo se calienta? Haciendo movilidad. Y lo que decía de la técnica es que yo les digo a mis alumnos que siempre empecemos más o menos igual, porque el cuerpo tiene memoria, y hay una cuestión que se llama, por eso digo que es de programación neurolingüística. O sea, en programación neurolingüística te lo enseñan, pero es pavloviana, la cuestión de que el cuerpo tiene anclajes. Hay botones que arrancan, que el cerebro dice, vamos a hacer esto, por lo tanto tal cosa. Cuando digo pavloviana, si no conocen la persona que nos está escuchando, hay una cuestión de Pavlov, un investigador, no recuerdo, no sé qué sería, si era psicólogo, que no importa. La cuestión es que él con unos perros colocaba una campanita y ahí le daba comida, una campanita le daba comida, y así con los días empezó a pasar que cuando él empezaba a tocar la campanita, los perros empezaban a salivar. Entonces, ¿qué se había dado cuenta él? Que se crea una cuestión de anclaje que una cosa se conecta a la otra a nivel mental, despierta la sensación de otro. O sea, de este caso, la campana estaba relacionada con comida, entonces por lo tanto el perro empezaba a salivar. Entonces yo a mis alumnos le hago como que empiecen calentando más o menos siempre igual, porque justamente el cuerpo dice, vamos a nuestra sesión de entrenamiento, por lo tanto el cuerpo empieza a generar una respuesta a nivel de circulación que va a
a llevarte en mejor condición al entrenamiento. Eso, recomiendo. Pero de aquí a que lo haya probado, no. Sí, pero es Eso como sí es importante que el decir. cuerpo tiene un algoritmo, unos pasos para empezar a rendir. Y uno, capaz la primera vez que entrenaste, no los tienes. Entonces, digamos que a nivel mental, ese proceso no lo tienes definido, pero como necesitas calentar, porque el músculo ahí sí, si no lo calentaste, no está en situación óptima, te vas a lesionar, empieza como a hacer una rutina de calentamiento y esa rutina se te queda mentalizada y, oye, mira, si no hago la rutina, me puedo romper. Y capaz un día no lo necesitabas por X, por Y, porque ponte que venías ibas a hacer pierna y de repente vienes de caminar mucho, bastante, y capaz llegaste a ese punto, a entrenar, y las piernas no necesitaban ese calentamiento porque ya tenían una circulación. Pero tu cerebro dice, hey, ya va, yo no he hecho esto, yo no he calentado, no he hecho el proceso que necesito para darle, entonces no vas a rendir no porque no hayan calentado tus músculos, sino porque tu cerebro no pasó por los pasos de decir, epa, tengo que pasar esto para darle para arriba. Entonces, no, te creas tus propios pasos, te creas tu propio, digamos, tu sistema de entrenamiento y es algo importante porque si no, no rindes. Exactamente. Bueno, antes de irnos al final, a concluir el capítulo, recuérdense de comentar, de preguntarnos lo que quieran saber, sea sobre el tema de hoy o sea sobre cualquier otro tema que quieran hacer. Suscríbanse, denle like, ayúdenos a crecer un poco, que bueno, que justamente esto para ustedes, para servirles. Bueno, no nos presentamos al principio. Yo soy Alex, él es Carlos. Y bueno, él es fisioterapeuta, yo soy atleta y él también es atleta, no importa, yo prefiero, porque él es el fisioterapeuta, entonces yo tengo que subirme el ego de alguna forma, que la gente me coloque en algún lugar. Soy atleta y entrenador de calistenia. Pues digamos que yo me considero investigador, porque tú eres el que realmente, digamos, estudió para todo Investigador esto. holístico. Claro, claro. Es verdad, es verdad, es verdad. En realidad sí. Buena dicha, Lo bien único que dicho. te falta es documentar. Claro, sí, bueno, de verdad. Bueno, pero para eso está ChatGPT. No, mentira. No. Me dio risa porque pensé que iba a decir en vez de investigador, inventigador, de invento. El que inventaba las cosas. No, bueno, yo invento en mi cuerpo, veo las cosas y después lo voy probando a los demás. Eso es más importante. Bueno, no dijimos ningún ejemplo específicamente de algunos alumnos, pero yo sí puedo decirles que, bueno, hace poco tuve un alumno que vino duro como en el gimnasio, esta cuestión que estábamos hablando de acortado de los bíceps, y con el entrenamiento recurrente de la Con calistenia la medicina y sistémica. del trabajo. Otra vez, ¿por qué la medicina sistémica de nuevo? Es que lo hice de tal Este, forma que va para allá. sí, tienes razón. Tienes razón, sonó como si fuese la calistenia en la panacea para todo. Justamente como la medicina sistémica. Bueno, entonces con el entrenamiento recurrente de la calistenia y el trabajo consciente de la movilidad y de la postura correcta, obviamente pudo mejorar y de hecho ya él mismo se sorprende. Y esta movilidad le ha dado muchas habilidades fuera de específicamente la calistenia. Él, por ejemplo, es tenista y dice que su golpe en el tenis ha mejorado un montón eso. En mil cosas. Pero no quería alargarme porque realmente nos alargamos un poco en el capítulo. Me gustó todo lo que dijimos. No lo considero que hayamos perdido el tiempo, pero bueno, no quería dejar de anecdotar un poco algo y decirles eso. ¿Tú tienes algo más para decir, Carlos? No. Entonces vamos a ir cerrando este capítulo. El capítulo 8 que salió después del 11 porque no tiene sentido. Pero sí, vamos a retomar un poco para ir cerrando. Hablamos un poco de qué es la flexibilidad, la movilidad, los tipos de flexibilidad. Comenté un poco de la deformación elástica y plástica para entender cómo funciona eso a nivel de, de los músculos, de cómo funciona también los objetos.
hablamos de cuánto tiempo necesitas para hacer un estiramiento, depende de qué tipo de estiramiento quieres, si estirar es bueno antes o después. Resumimos esto, dijimos que es mejor estirar el estiramiento estático o, eh, o pasivo después para enfriar, para calentar activo más balístico, cómo funciona los estiramientos del día siguiente y Los los beneficios errores, del, los beneficios, los errores errores. de los estiramientos. Entonces, fue un episodio bastante completo, contamos alguna que otra anécdota, hablamos de la medicina sistémica, como nos salvó la vida. yo, Y, yo lo que quiero. Dime, sí, no, sí. no, ya di lo que iba a decir. Tranquilo, antes que te rías. Sí que te ríes. Después, mientras vamos a comerciales, mientras Carlos se ríe, no. Después de escuchar este capítulo, yo quisiera aprovechar un poco al oyente a desafiarlo, entre comillas, a hacer un entrenamiento de movilidad un poco, haciendo nada, un poco de movilidad articular, rotaciones de cada uno de las de rotación de las articulaciones, que son cada cosa que pueda rotar, como las muñecas, los codos, los hombros, las rodillas, los tobillos, las caderas, ¿sí? Las piernas, puedes levantar cada una. Eso es un buen entrenamiento de movilidad, que como dijimos, la movilidad te ayuda a tener cada uno de los otros tipos de flexibilidad. Sí, es una movilidad básica, lo puedes hacer en cualquier lugar, lo puedes hacer, estás trabajando, mira, hace 5 De minutos, hecho, pues, agáchate. les voy a dejar por aquí el link a un video corto, no, es video de 5 minutos de este estiramiento que dije, de, Sí, de esta entonces movilidad, perdón. lo pueden hacer esos estiramientos los pueden hacer en cualquier lado, no hay, o sea, no necesitas equipos especiales, necesitas simplemente pararte y hacerlo, just do it, como decía Chia Leboeuf, bueno, es. Entonces ya, eh, recuerden, recuerden todo lo que les comentamos, todo lo que dijimos aquí. El próximo capítulo vamos a hablar de cómo empezar a entrenar, empezando a entrenar, cómo empiezo a entrenar, cómo comienzo Me algo que mantengo. no tengo idea de cómo hacerlo. Entonces, el próximo capítulo vamos a hablar de eso, los inicios, los básicos, sí, lo que necesitas saber para empezar a progresar en el entrenamiento y en la calistenia. Así que Sin saber nada. recuerden suscribirse, activen campanita, síganos en las redes, también está todo por ahí. Y pásenla bien, Escuela escuela UOP por Wope, todos lados. chao.